Y no solamente ha fracasado la copia, incluso el modelo mismo ha fracasado. El señor Kees Blokland, de la Fundación Paulo Freire en Holanda, entidad asesora de organizaciones campesinas. La impresión general es que la vía campesina puede constituir una alternativa para paliar la grave situación por la que están atravesando la gran mayoría de los campesinos latinoamericanos de pocos recursos económicos. Ciertamente, para afrontar los problemas de la deuda externa y cumplir con los programas de ajustes, los gobiernos latinoamericanos en general desatienden a grandes sectores de la población rural, dando preferencia a aquellas empresas agrícolas ganaderas que producen para la exportación. De ahí la imperiosa necesidad de formar un frente para tener mayor peso en las decisiones que les competen. Esta vía campesina puede brindar, aunque sea a largo plazo, soluciones para los problemas más acuciantes de todos aquellos que trabajan en el campo y actualmente tienen grandes dificultades para poder subsistir. En mi opinión, podría llegar a evitar que en el futuro se produzcan situaciones de explosión social como la registrada recientemente en Chiapas. El levantamiento armado en México refleja la desesperada situación en que se encuentran diversas zonas rurales. A través de la vía campesina será posible llamar la atención y forzar a los organismos nacionales e internacionales para que tomen las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida en el campo. Es muy triste que una región como Chiapas, para superar el estado de abandono y de desesperación, deba recurrir a las armas y que se derrame tanta sangre. Esta no es la primera vez en que se trata de organizar al campesinado humilde de Latinoamérica. Pero, ¿qué posibilidades reales tiene esta llamada vía campesina? Es cierto que ya se ha intentado anteriormente y que los obstáculos son numerosos. Sin embargo, la iniciativa parte esta vez de los propios campesinos, de sus propias organizaciones y no de intermediarios como en otras oportunidades. Siempre y cuando se respeten las ideas de los propios interesados, las posibilidades de éxito son mayores. Además, la necesidad de emprender otro camino para poder subsistir y vivir dignamente en el campo, en mi opinión, hará que se dediquen todos los esfuerzos necesarios para que esta vía sea la correcta y verdadera. Seguiremos de cerca los acontecimientos respecto a la vía campesina y les daremos información sobre el Congreso Latinoamericano de Organizaciones de Campo que tendrá lugar del 21 al 25 de febrero en Lima, Perú. Y llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que nos interesa recibir comentarios sobre este programa e invitarle a que nos sintonice la próxima semana para otra edición de Campo Agrario. Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace. 3 han sido las noticias que más han llamado la atención esta semana en el mundo de las telecomunicaciones. Primero, el inesperado fracaso del lanzamiento del cohete Ariane número 63. La noticia de que el magnate italiano de las comunicaciones Berlusconi se ha lanzado de lleno a la vida política y el anuncio de la cruzada iniciada por los Estados Unidos contra las cuotas audiovisuales europeas. El consorcio europeo Ariane Space ha tenido gran éxito en los últimos años con la puesta en órbita de satélites de todo tipo. Tras la tragedia con el Challenger norteamericano, los Estados Unidos redujeron casi a cero la puesta en órbita de satélites por propios medios, y eso significó una inmensa oportunidad para los europeos, que son ahora los líderes en ese lucrativo mercado. Pero no siempre sale todo bien, como pudimos contemplar atónitos el lunes 24 de enero,
cuando un ejemplar del cohete europeo Ariane se precipitó al Océano Atlántico casi 6 minutos después de su exitoso lanzamiento. El Ariane llevaba a bordo 2 satélites. El primer satélite turco de telecomunicaciones, el Turksat-1, y un satélite de la Organización Europea de Telecomunicaciones, el Eutelsat 2F5. La caída del cohete número 63 de la serie se debió a una falla del motor de su tercer nivel, 5 minutos y 47 segundos después de su despegue del Centro Espacial Europeo en Kourou, Guayana Francesa, a las 21 horas 37 minutos UTC del 24 de enero. Este fracaso se produce luego de una impresionante serie de lanzamientos impecables. Ariane solo ha tenido hasta el momento 5 fracasos desde el disparo de su primer cohete el 24 de diciembre de 1979. El último revés fue con el cohete número 36, hace casi 4 años, el 23 de febrero de 1990, cuando 101 segundos después del despegue, el cohete estalló a 10 kilómetros de la torre de lanzamiento y cayó al mar con 2 satélites japoneses, el Superbird B y el BS-2X. Con este traspiés se acaban de momento los sueños de Turquía de entrar al club de países con su propio satélite y de llegar con sus programas directamente a la teleaudiencia europea y de las naciones del Cáucaso, donde viven millones de ciudadanos turcos, al igual que mayorías y minorías étnicas de habla turca. El satélite debía también llevar una mejor señal de la televisión de Ankara a los millones de turcos que viven en la accidentada geografía de Turquía, país extremadamente montañoso. El gobierno de Ankara también estaba muy interesado en la puesta en órbita del Turksat-1, ya que Turquía vive en continua tensión con la gran mayoría de sus países vecinos: Grecia, Irán, Irak, Siria, Armenia, Georgia y Bulgaria. El satélite estaba planeado para recibir un código a las señales necesarias para las maniobras militares turcas, señales que pueden ser interceptadas y se transmiten por los medios convencionales terrestres de comunicación. La desilusión que se vive ahora en Ankara es compartida por los 60 millones de habitantes de Turquía, los 2 millones de turcos residentes en Europa Occidental y por lo menos 50 millones de personas cuyos idiomas son variantes del turco en el Oriente Medio, los Balcanes y el Asia Central. Con el Turksat-1, Turquía planeaba pasar a ser uno de los 15 países del mundo que tienen satélite propio, y el gobierno de Ankara anunció que seguirá el ejemplo de la India y en el futuro construirá sus propios satélites. El magnate de la televisión italiana Silvio Berlusconi anunció el martes 25 de enero que abandona la presidencia del consorcio Finifest para lanzarse a la vida política y salvar a Italia de una eventual victoria electoral de la izquierda. La noticia fue anunciada por Telecinque, uno de los 3 canales de televisión a escala nacional que posee Berlusconi, cuyo imperio televisivo se extiende fuera de Italia hasta otras naciones europeas. Las 3 cadenas de televisión propiedad de Berlusconi ya han comenzado una verdadera campaña propagandística en favor del nuevo partido derechista Forza Italia, formado por este magnate de las telecomunicaciones. Hace algún tiempo informábamos aquí en Radio Enlace sobre la furia de los norteamericanos al ver que Francia se salía con la suya y lograba excluir del Tratado del GATT el terreno audiovisual. Es decir, que Europa queda de momento libre de la total colonización en radio y televisión por los poderosos consorcios estadounidenses que ya tienen inundado el mundo con sus teleseries, películas y programas de concurso. La respuesta de Washington a esta temporal victoria francesa y europea no se ha hecho esperar. El representante norteamericano para Comercio, Mickey Cantor, criticó severamente el 26 de enero ante el Congreso de los Estados Unidos la Directiva Audiovisual Europea y pidió la movilización del país contra los esfuerzos europeos para defender su cultura frente a la estadounidense. No hay nada más pernicioso que intentar decir a la gente lo que tiene que ver o escuchar, dijo Cantor ante el Congreso en Washington, aludiendo a las cuotas que en Francia, Italia y España limitan la difusión de películas, teleseries y música de los Estados Unidos. Cantor invitó a los congresistas a sumarse a los esfuerzos de Clinton para derrumbar las barreras que pretenden defender la identidad cultural europea. Cantor dio a entender que Estados Unidos podría incluso recurrir a su arsenal de represalias comerciales contra Francia, Italia y España, incluida la Ley 301, para obligarlos a abrir sus puertas a las teleseries y emisoras norteamericanas.
Entre tanto, en Miami, el grupo estadounidense Telemundo y la Reuters Television de Gran Bretaña acordaron con otras 3 compañías audiovisuales la creación de una red de televisión en español por un valor de $100 millones. Esa red, que funcionaría las 24 horas bajo el nombre de Telenoticias, se transmitirá vía satélite y redes de cable a 3,5 millones de abonados en toda Latinoamérica y también a España y los Estados Unidos. Reuters Televisión y Telemundo controlarán el 51% de la nueva cadena. Las otras 3 compañías que participarán en el proyecto son Artear S.A. de Argentina, Antena 3 Internacional de España y Comercializadora de Televisión S.A. de CB de México. El presidente de Telemundo, Joaquín Blaya, manifestó en Miami que Telenoticias comenzará operaciones en el segundo trimestre de 1994. El señor Blaya dijo que también se estudia la participación de una empresa brasileña y que se informará al respecto tan pronto se haya logrado un acuerdo. Telenoticias se enfrentará a la dura competencia en el creciente mercado de televisión en español vía satélite. El canal de noticias NBC, de la cadena norteamericana NBC, también está preparándose para empezar a transmitir y competir con el canal ECO de México. Enrique Jara, quien será el presidente de Telenoticias, dijo que el nuevo canal logrará competir con ECO y NBC, pues será un canal noticioso en español producido por periodistas de habla hispana las 24 horas del día. Además, dijo el funcionario que el canal ECO es un canal mexicano con el punto de vista mexicano, y el canal de noticias NBC es una simple traducción de los noticieros en inglés de la NBC, que, entre otras cosas, ha lanzado exitosamente en Europa su canal NBC Super Channel. El acuerdo entre Telemundo de Miami, la Reuters Televisión de Gran Bretaña y las otras 3 empresas mencionadas anteriormente está sujeto en principio a la aprobación de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos, que vigila el actual procedimiento de quiebra que atraviesa Telemundo. El canal ha presentado un plan de reorganización a la Corte de Quiebras de Estados Unidos y espera salir de su penuria financiera a fines de este año, según informó el señor Blaya. Pasando ahora a la radio, la Singapore Broadcasting Corporation de Singapur comenzará el 1 de febrero un servicio internacional en onda corta, según lo anunciado por el ministro de Información y Artes de esa ciudad-nación asiática. La nueva emisora de onda corta sigue al lanzamiento de un programa de televisión de 1 hora de duración todos los días a través del satélite indonesio Palapa B2P el pasado 1 de enero. El servicio de noticias de la Televisión Internacional de Singapur tiene ya una amplia audiencia que abarca desde Surabaya, en Indonesia, hasta Shanghái, en la China, y desde Port Moresby, en el norte de Australia, hasta las Islas Maldivas. El ministro de Información y Artes de Singapur dijo que tanto la emisora de onda corta como el programa internacional de televisión tenían como finalidad competir con la gran afluencia de emisoras de radio y televisión extranjeras que entran a Singapur. La semana pasada les dimos una breve reseña del Manual Mundial de Radio y Televisión. Imposible hablar de todas sus 600 páginas. Es un libro que no debe faltar al lado de su receptor. Dicho sea de paso, en la edición 1994 también aparece una sección dedicada a los satélites. Por regiones mundiales aparecen los satélites que en órbita geoestacionaria se encuentran operativos para la transmisión directa de televisión y radio. Las frecuencias, nombres de las televisoras, posición e inversión de vídeo, subportadoras de audio, en fin, todos los datos necesarios para los aficionados a la visión y escucha de las señales vía satélite. Y si no se contenta con las 17 páginas, les informamos que los editores del Manual Mundial de Radio y Televisión, el World Radio and TV Handbook, han lanzado al mercado otro libro. Se trata de la edición 1994 del Satellite Broadcasting Guide, o sea, la guía de difusión por satélite. El precio es de $19.95. El mismo precio tiene el Manual Mundial de Radio y Televisión. Tenemos varias ediciones 1994 por regalar. ¿Y cómo pueden hacer para conseguir uno? Pues simplemente participando en el concurso anual Radio Enlace. Para participar solo emitimos tarjetas postales conteniendo sus datos personales y, por supuesto, sin olvidar la respuesta. Así es, ya que el concurso de este año también tiene una pregunta.
¿Y cuál es? No les vamos a pedir que nos digan qué emisora dejará de transmitir en español en 1994. Si lo supieran, los declarábamos pitonizos. La pregunta es mucho más fácil. ¿Qué emisora dejó de transmitir en español el año pasado? ¿Qué emisora de radio suspendió en 1993 sus transmisiones en español por onda corta? Con que nos den un nombre es suficiente. De ser correcto, entrará en la rifa de varios ejemplares del Manual Mundial de Radio y Televisión. Participe hoy mismo antes de que se cierre el plazo, o ya no sea necesario utilizar el Manual Mundial de Radio y Televisión por falta de suficientes emisoras de onda corta. Aproveche y participe en esta ganga de ocasión, en este concurso Radio Enlace. Sus tarjetas postales, que deberán de contener su nombre, dirección y sus respuestas bien claras, deberán de llegar a Radio Nederland no más tarde del 28 de febrero. Sus postales deberán de ser enviadas, por lo tanto, lo más pronto posible a Radio Nederland, concurso Radio Enlace 94, apartado 222, código postal 1200 JG, Hilversum, Holanda. Recuerden, sus entradas participarán si son enviadas como postales. Y si no tiene una tarjeta postal, usted mismo puede fabricarla con un pedazo de cartón blanco. Y otra cosa, les aconsejamos que las envíen directamente a Holanda y no a través de los buzones que Radio Nederland tiene en las Américas. ¿Qué emisora suspendió sus emisiones en español a través de la onda corta en 1993? Radio Enlace, el mejor pretexto para quedarse en casa. Y ahora en Radio Enlace, el rincón del día existe con las noticias de X que nos trae desde los Estados Unidos nuestro corresponsal Glenn Hauser. Para mejorar la propagación hasta Cuba después de las 23 horas, Radio Martí pensaba en quitarse de 9525 para 7340, pero todavía no, tal vez debido a la voz del CID en la misma, confirmada por Tim Heno. Entre tanto, Manolo de la Rosa inauguró su programa para los diexistas en Radio Rebelde, sábados 06 a 06:20 en 7:10, armónicos hasta el 11 y 5025, dentro del programa musical Expreso de la Medianoche. Nos informan Guillermo Clapca Anato y Santiago Saniel en Venezuela y Eliezer Perdomo Candelaria en Cuba. Radio Canadá Internacional cuenta ahora con noticias en criol para Haití, lunes a viernes 22:50 en 5960, 9755 y 11885. Nos revela Abdul Westnaver en Quebec. Desde Ontario, Canadá, Ernesto Ver anotó que Radiodifusora Nacional de Colombia cambió su frecuencia exterior de 9655 a 9685 a las 0:30. Todavía en 11785 hasta cierre a las 22:21. La mejor frecuencia para escuchar a amigos de la onda corta en Radio Exterior de España no está en el esquema publicado por el monitor de la BBC, es decir, 6055, domingos universal a las 00:40 más o menos. Amigos, hasta febrero. Y ahora pasamos al otro extremo del continente americano, a la Argentina. Desde allí nos llega Gabriel Iván Barrera con más noticias. Desde fines de noviembre pasado está nuevamente activa, después de mucho tiempo de silencio, Radio Nacional Mendoza, utilizando la frecuencia de los 6180.10 kHz. Por el momento, sus transmisiones son irregulares en cuanto a horarios, ya que continúan en periodo de pruebas utilizando un transmisor reacondicionado de aproximadamente 7 kilovatios y medio de potencia. Radio Nacional Mendoza ha sido captada en Buenos Aires con excelente señal, a horarios tan diversos como las 10, las 15, las 20 y también hasta pasar las 06 horas, así como también en algunos días figura totalmente inactiva en la citada frecuencia. Sobre la situación de la voz de la OEA, Claudio Morales informa que el pasado domingo 2 de enero, la voz de la OEA anunció el fin de sus transmisiones en onda corta, despidiéndose de sus oyentes y reiterando que la emisora haría uso del satélite, pudiéndose escuchar a través de las emisoras afiliadas a la cadena interamericana de la amistad, según anunció su conductor.
Esta es la voz de la OEA transmitiendo vía satélite desde Washington para la cadena radial interamericana. ¿Qué tal, amigos? Les hacemos llegar nuestro saludo al iniciar esta nueva emisión del programa diario de la voz de la OEA. En los siguientes 30 minutos, unos días después del cese de emisiones, el miércoles 19 de enero, pudo ser captada en las mismas frecuencias de onda corta, aunque en un nuevo horario de emisión, de 23:30 a 24 horas. Asimismo, la emisión en español de 45 minutos se redujo a 30 minutos. La voz de la OEA se identifica transmitiendo vía satélite por medio de las emisoras integrantes de la gran cadena interamericana de la amistad. Seguidamente un comunicado de la casa, que a decir verdad no tiene mucha importancia, pero no deja de ser anecdótico y de interés para los que nos sintonizan con precisión a través de un receptor con frecuencímetro digital. Desde el pasado sábado 22 de enero, nuestros compañeros de la estación repetidora de Radio Nederland en Bonaire tuvieron que variar la frecuencia de 2 de nuestras emisiones diarias en español. Se trata de las emisiones de las 11:30 y 12 horas UTC con el programa La Matinal. En ambas emisiones utilizamos la frecuencia habitual de los 9.720 kHz. Bien, ahora es desde el pasado sábado 9.715 kHz. Es tan solo una variación de 5 kHz. Para quienes nos sintonicen con un receptor análogo, la diferencia no se va a notar en absoluto. Pero con un receptor con frecuencímetro digital, el mover 5 kHz es suficiente para notarlo, pero fácil aún así de encontrarnos en la sintonía del dial. El repentino cambio de los 9.720 a los 9.715 en la misma banda de los 31 metros se hizo necesario debido a que la utilización de los 9.720 kHz por nuestros emisores de onda corta en Bonaire ocasionan accidentalmente una interferencia en la frecuencia de emergencia en el equipo de satélites allí ubicado. Nuestros ingenieros en la planta retransmisora están tratando de reparar dicha anomalía, de forma que se pueda volver a nuestra frecuencia oficial de los 9.720 kHz, utilizada en las emisiones en español de las 11:30 y 12 horas UTC. Lo mismo que en holandés a las 06:30 y 10:30 UTC, y en inglés a las 07:30 UTC. Por el momento estamos saliendo en los 9.715 kHz. Todavía desconocemos durante cuánto tiempo seguiremos empleando esta frecuencia opcional. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Hasta el próximo viernes en otro Radio Enlace. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Baguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados. Así llegamos al momento de despedirnos. Dentro de 2 horas, a las 2:30 UTC, emitiremos nuestro quinto servicio latinoamericano por las frecuencias de 15.315, 6.165 y 6.020 kHz. Mientras tanto, desde nuestros estudios en Silverchun les agradecemos la amable atención dispensada y les deseamos que pasen muy buenas noches.